En La Voz del Derecho presentamos Efemérides. Es 6 de diciembre y repasaremos qué pasó un día como hoy en la historia. En 1863 en Colombia se produce la Batalla de Cuaspud, enfrentamiento librado entre las fuerzas militares de la República de Ecuador, comandadas por el general Juan José Flores, y los Estados Unidos de Colombia, comandados por Tomás Cipriano de Mosquera, debido a diferendos limítrofes e ideológicos. El 30 de diciembre se firmó el Tratado de Paz, Amistad y Alianza entre ambas naciones. En 1865, en los Estados Unidos, casi todos los estados ratifican la 13ª enmienda a la Constitución. En ella, oficialmente se abole la esclavitud con excepciones limitadas, como en el caso de aquellos condenados por delitos. En 1912, un equipo arqueológico alemán, dirigido por Ludwig Borchardt, descubre en Egipto el busto de piedra caliza de la reina Nefertiti, esposa del rey Akenatón. Esta escultura data del año 1345 a.C. y es una de las obras más copiadas del antiguo Egipto. La pieza de arte se exhibe en el Museo de Neuss de Berlín. En nuestra efeméride musical, en 2011, en Bogotá muere el compositor Wilson Choperena, famoso por La Pollera Colorá, canción de la cual fue autor de la letra. En 2010, la justicia colombiana falló en contra de Choperena, una demanda de Juan Madera, en la cual reclamaba derechos de autor de la melodía de la canción. Y para finalizar, en 1978, el pueblo español ratifica mediante referéndum la Constitución hoy vigente. El texto constitucional previamente había sido aprobado por las Cortes en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y del Senado, celebradas el 31 de octubre, y se sancionó el 27 de diciembre por el rey Juan Carlos I. Su publicación en el Boletín Oficial del Estado se efectuó el 29 de diciembre de 1978, con lo cual se tiene esta última fecha como su entrada en vigencia. Para ampliar este tema me encuentro en comunicación desde Badajoz, España, con el abogado Francisco Rubio Sánchez. Él es mediador del Ilustre Colegio de Abogados de Badajoz. Bienvenido, doctor Francisco. Hola a todos, muchas gracias por su amable invitación, es un placer. ¿Cómo se dio todo este proceso constituyente en el cual el pueblo español se manifestaba apoyando un referéndum? En efecto, la Constitución española del año 1978 es el resultado de un proceso constituyente complicado, pero fruto de una decisión del rey Juan Carlos y de una figura importante para la democracia como fue don Adolfo Suárez, que sería el primer presidente del gobierno de la democracia. Tras la muerte del dictador, de Franco, en el año 1975, en España, con buen criterio, de manera loable, hay personas que deciden que llegue la democracia aquí a mi país. Y se unen personas de distinto signo político, con una concepción social, política, económica muy variada, pero se consigue esa magnífica Carta Magna que es fruto del consenso. En un momento muy polarizado, donde se abren las puertas con alguna desconfianza lógica por su parte a la izquierda y a la extrema izquierda, que junto con quien entonces gobernaba y personas que de alguna manera regían hasta ese momento los designios políticos, llamemos gente de derecha o extrema derecha, pues pese a todo, en buena armonía, hacen este texto de consenso, inspirándose en otras constituciones similares, democráticas, modernas, abiertas. De esta manera se reúnen unas cortes constituyentes, una serie de ponentes de diversa ideología elaboran el texto de la Constitución que se somete a referéndum para el pueblo español con una enorme participación y obtiene en torno al 90% de votos positivos de ese texto propuesto por las Cortes Constituyentes. Eso dio paso a un ordenamiento democrático que afortunadamente aún disfrutamos en España, un ordenamiento que fue fruto de un consenso, donde, como antes mencionaba
había ideologías muy variadas, pero que buscaron más el acuerdo que el desacuerdo y tuvimos un texto que pervive hasta nuestros días. Si hiciéramos un resumen de los principales aspectos que toca la Constitución española de 1978, ¿cuáles son estos temas que se encuentran en este texto? Si tuviera que destacar las principales características de la actual Constitución española, diría que es un texto clásico, inspirado en otras constituciones europeas, también alguna latinoamericana. Comienza con unas bases institucionales, un título preliminar, donde se sientan los cimientos básicos de un Estado social y democrático de derecho. A continuación hay una importante parte dogmática, donde en 3 apartados se regulan los derechos de los ciudadanos. Un primer apartado de derechos fundamentales, un segundo apartado llamado de derechos de las personas, derechos de los ciudadanos, y un tercer apartado que contiene los llamados principios rectores de la política social y económica. A continuación hay también un amplio articulado en el que se regulan los 3 poderes y su división nítida del poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Tratándose de una monarquía parlamentaria, que fue el sistema por el que en su momento se optó, es el que actualmente rige en España, también lógicamente se regula todo lo que atañe a la monarquía, a su régimen jurídico y sucesión. Va avanzando la Constitución en todo el reparto competencial del Estado, con la confusión terminológica que ello puede a veces producirse. Nosotros llamamos Estado al país, y el país está compuesto por 17 comunidades autónomas, donde la Constitución se hace, como digo, ese reparto competencial, qué materias, qué competencias tiene el país como tal, o tiene una comunidad autónoma, y también otras competencias que son compartidas o conjuntas. Y termina la Constitución, como también cualquier texto clásico, con el sistema de posible modificación o revisión, si procediera. Doctor Francisco, España asume retos muy complejos. Está el caso de comunidades autónomas como Cataluña, que tienen movimientos de independencia y también unos cuestionamientos hacia la monarquía, sobre todo en épocas de crisis fiscales. ¿Cree usted que la Constitución española está preparada para soportar estos retos? Sí, yo creo que la Constitución española se hace sobre unos importantes cimientos y con una estructura lógica, una estructura armonizada, y de hecho son varias las décadas en las que la Constitución viene cumpliendo su cometido de norma superior de Carta Magna. Puede necesitar algún mínimo retoque. España, pese a ser un país no muy grande, España es muy variada, lo cual la enriquece muchísimo, pero eso hace que sea a veces muy heterogénea a nivel social, a nivel político, a nivel de historia de cada uno de los territorios, y eso ha provocado que la Constitución, quizá en su apartado competencial, donde distribuye competencias entre lo que es el Estado o las comunidades autónomas, pues esa distribución quizá no fue acertada porque nació asimétrica. Las competencias no eran uniformes u homogéneas, eran diferentes para territorios que tenían quizá un mayor arraigo histórico de posibles peculiaridades, como sobre todo el País Vasco o Cataluña. Bueno, la monarquía efectivamente es uno de los muchos debates abiertos. Hay gente en España partidaria de la monarquía y gente partidaria de una república. Yo creo que ambas concepciones son perfectamente válidas. En cada momento se deben aplicar. La monarquía en España es cierto que a ella se le debe la llegada a la democracia. Pero bueno, también es cierto que es una institución que, aunque puede cumplir en algún momento, y lo cumplió, un papel armonizador. De hecho, el actual rey emérito fue quien, ante un intento de golpe de Estado, pues con mano firme, en su rol de jefe del ejército, fue quien paró precisamente aquel posible golpe de Estado de principio de los años 80. En definitiva, yo creo que quizá algún pequeño cambio, pero la Constitución, pese a todo, goza de una buena salud. Hemos conversado desde Badajoz, España, con el abogado Francisco Rubio Sánchez, mediador del Ilustre Colegio de Abogados de Badajoz. Muchas gracias, doctor Francisco. Muchas gracias a ustedes, de verdad que ha sido un placer.